Buenos días a todos. Muchas gracias por atender esta última conferencia del ciclo internacional de webinars de la materia edificación y eficiencia energética del ciclo de verano del TEC. Les comento, esta sesión será grabada. No habrá preguntas y respuestas, pero si alguien quiere tener contacto con nuestra ponente, por favor escriba en su correo, su contacto y la pregunta en el chat que tenemos habilitado y se los haremos llegar con mucho gusto. La imagen que están viendo en el fondo es el edificio Américas 500, certificado LEED Oro este año, y Plántica fue quien puso este muro, que sin temor a exagerar es el muro verde más grande de la ciudad cuando se hizo y se ha ido modificando según ha avanzado el proyecto. Y me da mucho gusto presentarles a Paulina Robles Macías. Ella es egresada del ITESO y es socia fundadora de Plántica Ciudades Vivas. Es una empresa reconocida por Forbes y CNN Expansión y cuya misión es reconciliar las ciudades con la naturaleza a través de la instalación de azoteas verdes, jardines verticales y paisajismo. Su enfoque está en la incorporación de vegetación de alto desempeño, siguiendo 3 pilares: diseño, ciencia y tecnología. Y yo creo que aquí le vamos a agregar salud, porque el hecho de tener este contacto con naturaleza ha demostrado tener efectos benéficos en la salud. Entonces, les dejo con Paulina y muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, terminaremos la sesión y después la volveremos a conectar para preguntas y respuestas. Gracias, Paulina, por acompañarnos. No, a ti, Jorge, muchas gracias por la invitación. Nos encanta platicarles de lo que hacemos porque es algo que nos mueve mucho, ¿no? Entonces esperemos contagiarles un poco esta emoción. Entonces, como dijo Jorge, bueno, Plántica Ciudades Vivas, lo que hacemos es la instalación de jardines verticales, azoteas verdes y paisajismo convencional con la intención de reconciliar las ciudades con la naturaleza. Entonces, este proyecto nace en el 2011 con 3 recién egresados de distintas universidades, de distintas materias, pero que compartíamos un sueño, ¿no? Que era, queríamos hacer un negocio, pero que tuviera un impacto positivo directo, inmediato en nuestras ciudades y que mejorara la calidad de nuestras vidas. Entonces es así como surge esta inquietud y Plántica, de hecho el nombre sale como una especie de referencia a la Atlántida, una ciudad utópica que nos la imaginábamos totalmente verde, y a través de viajes y observación de cómo estamos viviendo y etcétera, es que empezamos este proyecto. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla ahorita. Ok. ¿Sí la ven mi pantalla? Sí, se ve muy bien, Paulina. Perfecto. Entonces, cuando les platicaba ahorita de las ciudades utópicas y etcétera, pareciera que es como algo nuevo, que a pesar de que sí se está volviendo a integrar no solo la cuestión de naturación, que es incorporar vegetación donde antes no había, sino en el transcurso de su verano han visto diferentes sistemas, diferentes productos que nos llevan a tener ciudades más sustentables. Entonces, a pesar de que hacia eso vamos, también de ahí venimos, ¿no? Es decir, aquí estoy poniendo unos ejemplos, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia, que si no tenían la tecnología que tenemos nosotros hoy en día, pero bueno, era algo que ya estaban viviendo, que ya estaban teniendo, y también azoteas verdes naturales, sin tanto, sin impermeabilizantes, sin nada, pero ya teníamos ese tipo de ciudades. Y lo que ha sucedido es que con todo este tiempo hemos crecido de una forma desmedida, descontrolada, y nos lleva a nuestro contexto actual. Esta es una foto del Estado de México, y así es como lucen muchas de las ciudades, no solo en México, sino en Latinoamérica y el mundo hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Venimos de ciudades verdes, estamos viviendo de esta manera y lo queremos llevar a regresar un poco a tener una mejor calidad de vida. Al ver esto y nuestro contexto actual nos lleva a los siguientes problemas. Pues estamos viendo el tema del calentamiento global, tenemos una pérdida de biodiversidad muy importante,
los metros de áreas verdes por habitante no son suficientes. La Organización Mundial de la Salud dice que para tener una ciudad saludable, para que los habitantes estén respirando lo que deben de respirar y etcétera, debemos tener alrededor de 9 metros cuadrados por habitante de área verde. Y Guadalajara no tiene ni un tercio, y la ciudad más verde de todo México es la Ciudad de México, aunque usted no lo crea, y no llega ni a la mitad. Entonces, pues vemos que estamos muy, muy lejos de la meta de tener una ciudad saludable. Entonces, eso fue lo que más nos empezó a mover, ¿no? Cómo llegar a la meta de lo que nos recomiendan para tener una ciudad saludable. Y también estamos viviendo un tema de desigualdad social muy importante. ¿Cuáles son las soluciones que nacen a partir de este problema y que no nada más es a nivel local, sino es un movimiento que está a nivel mundial muy importante? Y salen proyectos desde utópicos, como este tipo de ejemplos que les estoy poniendo. Hay libros de cómo nos imaginamos nuestras ciudades en muchos años, donde no solo estamos incorporando la vegetación y regresando a estas ciudades verdes, sino también una parte muy importante que es la tecnología, que parte, y es una cosa muy positiva que estamos viviendo ahorita, es que podemos tomar herramientas tecnológicas para apoyarnos y hacer que toda esta incorporación de nuevos elementos y productos hacia las ciudades sustentables nos ayuden a eficientarlo, ¿no? Entonces, estos son algunos proyectos de lo que está sucediendo en el mundo, que aunque vemos ahorita escalas muy, muy grandes, me gusta mucho cerrar ahorita con unos arquitectos que se llaman BTN, que hacen este tipo de arquitectura, ¿no? Que es vivienda, son escalas más pequeñas, y aún así, es decir, no tengo espacio, ¿no? En las ciudades que pasan, estamos quedando sin espacios libres. Entonces, ¿cómo incorporarlo? Y es empezar a utilizar estos espacios que antes eran ociosos, como nuestras azoteas, muy pocas se utilizaban, y entonces podemos llegar a generar esto, ¿no? Y ya no es nada más poner macetas, sino podemos incorporar árboles y todo. Entonces nos vamos desde las escalas más grandes hasta las más pequeñas, que ya es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, con eso nosotros, vuelvo a lo que platicaba Jorge, nos basamos en 3 pilares: diseño, ciencia y tecnología, para que esto suceda. Entonces, lo explico. El diseño, pues claro, es el equipo de arquitectos que tenemos, que trabaja a la mano de un equipo de botánica, que es donde entramos a la ciencia. Y hablo que se hace un equipo muy padre, porque ya es bueno tener e incorporar vegetación, ¿no?, a las ciudades, pero ¿cómo hacer que eso sea mucho más fructífero? ¿Cómo sacarle más provecho? Entonces ¿qué vegetación podemos poner que también nos ayude a resolver otro problema del medio ambiente, ¿no? Es decir, que capte más agua, que genere más oxígeno, o que hay una planta que nos ayuda a la ruta de la mariposa monarca. Hay muchas cosas, ¿no? Y también algo muy importante, que es recuperar nuestras especies endémicas. Entonces, de esta manera, tratamos, o el proyecto no solo es hay que poner plantas, ¿no?, sino hay que poner plantas también que tengan un sentido mucho más profundo, más allá de que sea estético y que sea positivo el medio ambiente de nuestra salud. Y por último, el pilar de la tecnología, que es lo que hablaba, es todas estas herramientas que tenemos a la mano, cómo utilizarlas para que esto nos ayude. Porque aunque a las plantas nos gustan a todo el mundo, son seres vivos, ¿no? Y los seres vivos no les gusta donde los pusimos, a veces se enferman, etcétera. Entonces también es importante ver de qué manera ayudar a la gente a que cuando ya tenemos plantas, cómo cuidarlas y cómo hacer para que esto siempre se mantenga verde, ¿no? Entonces la tecnología, más adelante lo voy a mencionar, pero por ejemplo tenemos plataformas que nos ayudan en directo a saber si se regó, cómo estamos trabajando en cómo está el pH del agua, todas esas cosas. A veces hay unos que nos dejan mandar imágenes, entonces estamos monitoreando todo en tiempo real para poder garantizar todo esto, ¿no? Y si pasa un problema, detectarlo. Y si hace falta que las plantas les faltan nutrientes, bueno, que se mande a la computadora y suelte nutrientes. Es decir, cada vez tenemos la parte verde, tenemos la parte humana, y también apoyarnos de las herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a tenerlos de la mejor forma. La visión que hemos tenido, nuestras metas nos han llevado, como mencionó Jorge, a tener estos logros que nos dijo al principio y a ser fondeados por dos inversionistas ahora sí, y estamos buscando nuestra tercera ronda de capital en la ciudad de Nueva York. Algunos de nuestros clientes son los que pongo aquí, y nos gusta poner esta presentación porque a veces muchos podemos venir a platicar de las maravillas que hacemos, pero creo que cuando el cliente está contento y cree y ve que sí se está generando este impacto positivo inmediato que estamos poniendo, empieza la recompra, y entonces nos gusta poner, y tenemos aliados estratégicos que nos han ayudado a llevar el tema de azoteas verdes a un nivel mucho más
avanzado en cuestión tecnológica. Entonces, de ahí, bueno, los beneficios que encontramos en toda la incorporación de vegetación de este tipo de sistemas, que voy a explicar más adelante, los tenemos divididos económicos, tenemos eficiencia energética, ahorros en impermeabilización, esto hablando de azoteas, descuentos predial, plusvalía y poder de negociación. En cuestión económica, por ejemplo, una persona, o sea, en México DF y en varias ciudades, lo que está pasando es que ya es norma, ¿no? Es decir, necesitas tú tener estos elementos en tu edificio. Claro, te doy el permiso de construir, pero ya no tenemos espacio verde, entonces te pido que me regreses tantos metros cuadrados de área verde. Si te caben en tu edificio, qué bueno, y si no te caben, regálamelos a la ciudad o en un lugar donde se necesite, pero me los necesitas dar, ¿no? Entonces ya son normas, ya no es, a veces en ciertas ciudades un tema opcional, y entonces esto se está potencializando, y de la misma manera a la gente, si nos vamos a vivienda, es si por la voluntad de la persona dice, yo sí quiero utilizar mi azotea y poner vegetación y que le va a ayudar a todo el mundo, no nomás a mí, entonces están dando, por ejemplo, el descuento prediales para ustedes, ¿no? Para dar incentivos para que sí nuestras ciudades cada vez sean más sustentables. Y bueno, plusvalía, no es lo mismo tener una casa con jardín que sin jardín, independientemente si está en la azotea o etcétera. Sociales, creo que esto nos puede caer en todo lo hemos vivido, la reducción de estrés, la mejora estética, y ya pasamos a un tema de educación y agricultura urbana, no sé si ustedes han buscado departamentos, han querido comprar una casa o lo que sea, ¿qué es lo primero? Yo en lo personal que busco es que tenga un espacio donde me pueda desconectar un poquito, ¿no? Donde pueda poner plantas, donde pueda respirar aire natural, o sea, etcétera. Entonces, tiene muchos beneficios la incorporación de vegetación, y los ambientales que son, creo que bastante obvios, pero bueno, tenemos el combate al efecto isla de calor, captamos agua de lluvia, capturamos kilos de CO2, y además nos sirve también como aislante térmico y sonoro, que en una parte cierta funciona como contaminación, o sea, tenemos visual, auditiva y etcétera, y todo esto nos ayuda a mitigar esto, ¿no? Y la preservación, pues podemos recuperar especies no solo de flora, sino también de fauna a través de estas cosas. Entonces, en Plántica tenemos 4 áreas donde dividimos, ¿no? Empezamos primero con las azoteas verdes, y las azoteas verdes se dividen en extensivas e intensivas. La diferencia es la altura o la cantidad, digamos, de sustrato del sistema, pero también, o sea, les voy a platicar, la extensiva es una azotea que más o menos, o sea, no más o menos, se utiliza sobre todo para la cuestión sustentable únicamente. O sea, las azoteas que solicitan en la Ciudad de México para cumplir con estos metros cuadrados, normalmente se van a estas. Se utilizan especies de bajo mantenimiento, endémicas, o sea, como vemos en la foto, es algo que requiere menos mantenimiento y tiene una capacidad de sustrato hasta 30 centímetros. Entonces, lo que quepa en esos 30 centímetros lo podemos poner. Y la intensiva recrea un jardín horizontal en la azotea, y podemos tener árboles y lo que se imaginen, ¿no? Dentro de esos 2 tipos de azoteas tenemos también se pueden hacer modulares o las hechas a la medida. Las hechas a la medida, ahorita les voy a poner unos ejemplos, me voy a ir para explicarles. Hay muchas marcas, muchos sistemas, pero siempre se dividen en estas 2 partes. Las ventajas de un sistema modular es que es muy fácil de colocar, como lo ven en la foto. Tenemos una membrana impermeable, se coloca el sistema, y este sistema que están viendo en la imagen, nosotros lo utilizamos porque no solo nos gusta el desempeño que tiene, sino lo hacemos de materiales totalmente reciclados. Está hecho de chanclas de playa, del desperdicio de las chanclas de playa, es decir, cuando sacan las plantillas de las chanclas, todo el desperdicio de alrededor, que es de foamy, nosotros lo agarramos, lo trituramos y lo mezclamos con diferentes componentes para generar este sistema modular, que ahí parece medio pesado, pero la verdad es que es puro foamy, entonces es muy, muy liviano, y ayuda a poderlo colocar sobre cubiertas como multitecho, cubiertas de madera, no pesa mucho. Y además, como lo han platicado también en la sesión pasada, que hablaron de las certificaciones, nos dan más puntos LEED, por ejemplo, porque es totalmente reciclado y por todos los beneficios que tenemos. Entonces, este es uno de los proyectos, para que me entiendan que realmente es un tema más visual y que ayuda a no poner aire acondicionado debajo y buscar estos beneficios económicos. Y luego nos vamos a las azoteas intensivas, ¿no? Que ya no son modulares, y que ahí sí se pueden decir, quiero árboles de 9 metros, de 10 metros, quiero tener
lo más, etcétera. Entonces, constructivamente, bueno, aquí nos vemos cómo funcionan estas azoteas. Primero llevamos una membrana impermeable, que es la que tenemos ahí. Después se pone un sistema drenante. Bueno, aquí lo que vemos en las fotos son pruebas de estanquidad, que es muy importante. El pánico que le da a toda la gente de poner una azotea verde siempre es que haya filtraciones, ¿no? Hay muchas formas de evitar que esto suceda y es haciendo las pruebas pertinentes y las necesarias antes de colocar siquiera la tierra, ¿no? Entonces, aquí es como se ve, inundamos las azoteas, dejamos que pase tiempo para garantizar que no que no vaya a haber filtraciones desde que se colocan, ¿no? Luego tenemos, aquí como ven, hay unas especies como de telita, que se ve ahí en la foto, es un sistema drenante, que normalmente como lo vemos en el día es un sistema plástico o como estas charolas que se ven aquí en el lado derecho, negras, que lo que hacen es que dejan pasar el agua, pero arriba tienen una capa de geotextil de tela que evita que el sustrato o los finos pasen. Entonces, mantienen el sustrato arriba, pero dejan pasar el agua para que esta ya se canalice a los bajantes y demás, de forma más eficiente. Este es un proyecto, bueno, que aquí estas donas que vemos están rellenas de casetón y se van formando hasta poder llegar a esto. Entonces, estas son las azoteas verdes intensivas y las modulares ya las vimos arriba. ¿Cuál es aquí? Es muy importante también entender las necesidades del cliente, no solo como del proyecto, y poder identificar cómo hacerla lo más eficiente, como mencionan otros temas. Por ejemplo, aquí en Guadalajara son las azoteas verdes muy útiles porque cuando nos llueve, llueve a cántaros y no cae de poco a poquito. O sea, llueve y ¡puf! Todos los días inunda y así muchas ciudades. Entonces, las azoteas verdes son elementos que también nos ayudan a evitar que eso suceda, porque tenemos todas estas capas arriba. Tenemos la que mencionaba, ¿no? La membrana impermeable, la drenante, luego tenemos la tierra, el sustrato y la vegetación. Entonces, cuando llueve, el primer filtro que tenemos son las plantas. Luego pasa a la tierra y el agua va bajando poco a poquito, hasta que ya pasa el sistema drenante y este lo canaliza a los bajantes y entonces sale. Entonces, con este tipo de proyectos nos ayuda muchísimo a evitar o ayudar más bien a que el agua no salga de repente todo al mismo tiempo, sino podemos resolver ese tipo de problemas. Inclusive en las azoteas podemos poner tanques de captación de agua y etcétera. Entonces vamos solucionando, como les digo, un problema y 2 problemas, 3 problemas, conforme nosotros vayamos queriendo. Otra parte de lo que hacemos son jardines verticales. Nosotros trabajamos con jardines verticales hidropónicos. Los jardines verticales hidropónicos, por aquí tengo un esquema, funciona de la siguiente manera, ¿no? Tenemos un bastidor metálico que ese nos sirve como para generar una cama de aire entre el muro existente y el muro verde. Después de esa estructura metálica tenemos un panel aislante que lo que hace y su función es evitar que pase agua a la parte de atrás. Esa va perfectamente sellada, con silicón, cada pija, cada cosa va totalmente sellada. Luego tenemos una capa de geotextil, que esa es la que sirve como sustrato, es decir, como tierra. Si hiciéramos un jardín normal, de donde se alimentan las plantas y todo, es de la tierra, y acá al ser hidropónico y no tener tierra, ese textil nos ayuda y nos hace esa función. En ese textil se moja, y todos los nutrientes y todo lo que se necesite para las plantas, químicos, etcétera, va en el agua. Entonces, las plantas desarrollan sus raíces en este geotextil. Va a un sistema de riego automatizado y esto para que no haya pérdida de agua, es decir, se riega y se está recirculando constantemente el agua. Y por último, un segundo geotextil, que es el que mantiene las plantas en su lugar, ¿no? Es el soporte de las plantas. Entonces, este tipo de sistemas, como platicaba la tecnología, aquí tenemos unos tableros que te indican normalmente cuándo se prende la bomba, cuánto tiempo se prende y cuándo se apaga, y nada más. Acá se van incorporando alarmas donde te dicen, no está regando, oye, se fue la luz, oye, todo esto de manera totalmente virtual e inmediata para que, al no tener ese respaldo que es la tierra, digamos que es humedad constante y que si un día no la regamos no pasa nada porque nos está guardando la tierra, la humedad y las propiedades, acá es importante que en este tipo de sistemas nunca nos falte el agua y nunca nos falte la luz. Entonces ahí es donde nos sirven mucho estas herramientas tecnológicas para hacerlo. Los muros verdes pueden ser totalmente estéticos y como decimos, se colocan, el muro que vemos a la derecha es un muro verde con plantas suculentas que requieren
menos mantenimiento que una planta tipo selvática. Entonces, si podemos jugar con lo que queramos, acá se incorporaron soleras, hay un muro muy famoso que se hizo en la Ciudad de México, por otra empresa, que tenía una bici colgada. Es decir, podemos incorporar tanto a las azoteas como a los muros verdes el diseño que queramos, o sea, nuestra mano de arquitecto, diseñador, de ingeniero, lo que se nos ocurra. Y también con el mismo sistema podemos hacer los muros verdes productivos, que es como el del lado izquierdo, que realmente este es de una casa aquí en Guadalajara y tenemos, bueno, albahaca, etcétera, y es muy padre. Estaba pegada a la cocina de la casa. Un día llegamos y nos dieron un botecito de pesto que habían hecho del muro verde, ¿no? Entonces, ahora sí que esto les estoy platicando cómo son los sistemas, pero los beneficios y lo que podemos hacer a partir de ellos también en diseño son infinitas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de los muros verdes que platicó Jorge. Aquí, este fue el primer muro verde que pusimos en las Torres de Américas. Así empezó y luego se fue extendiendo hasta la foto que nos enseña Jorge y vamos por la tercera parte. Entonces, próximamente ya nos verán por ahí. Estos son algunos estándares y así hay muchos muros verdes que tenemos aquí en la ciudad. Luego les paso a las redes sociales para que estén siguiendo todas las cuestiones lo que vamos publicando. Me voy a regresar un poquito al muro verde productivo para platicarles de un proyecto ahorita muy interesante que tenemos, hablando de las dinámicas sociales y de los beneficios que no nada más son medioambientales, es cómo garantizamos cuando queremos poner un muro productivo, es decir, lo consumimos, ¿no? Y que no se quede pelón, entonces que estéticamente también sea viable y no nada más que me esté resolviendo un tema de alimentación en el hogar o que nos ayude, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A través de eso estamos trabajando en un proyecto donde estamos poniendo un invernadero que surte a todos los inquilinos de un edificio, que todos tienen su muro verde productivo, pero bajo una dinámica social donde ellos pueden ver las plantas, preguntar por las plantas, qué se les antoja comer, todas las especies que podemos utilizar en la cocina ahora sí. Y entonces, este muro verde ya no nomás es un elemento estético, sino es parte de una dinámica social importante. Tú estás en tu departamento, ya cociné, esto se me acabó, voy a bajar a mi invernadero, voy a ver como tienda ahora sí de supermercados y qué plantas hay, quiero esto, esto y esto, y se hace una cadena, una dinámica constante muy interesante. Ya luego que esto se materialice, les comparto imágenes y cómo está siendo real. Y por último, cuando hablaba de desigualdad social en el inicio, tenemos una limitante normalmente en este tipo de proyectos, donde de repente la incorporación de muros verdes o de azoteas verdes muy complejas, con árboles y etcétera, se volvió carísimo, entonces se vuelve inaccesible para mucha gente y volvemos a caer en que solo un sector de la población puede tener acceso a este tipo de tecnologías. Entonces, si cerramos, digamos, el panorama de estas tecnologías a un sector, nunca vamos a llegar a los 9 metros cuadrados de área verde, que es la meta. Entonces, ¿cómo hacer para que sí pueda llegar esto a todos los hogares, a toda la gente y etcétera? Poco a poco, claro, no es un cambio que de un día para otro se puede hacer, pero entonces nace para nosotros una idea que se llama Parcela, donde es un modelo de suscripción. Así como nosotros contratamos o pagamos Spotify o Netflix, lo que sea, acá es un sistema, o sea, es una suscripción bastante económica. Estamos hablando de 200, 300 pesos al mes, o si lo pagas anual todavía tienes descuento, son 2,000 pesos anuales, para que tengas alguien que garantice que tu casa tenga siempre elementos verdes y vivos. Es decir, es una plataforma donde las 24 horas están para asesorarte, los cuidados, donde cada mes van a tu casa y aplican lo que tengan que aplicar. Si las plantas tienen una necesidad, a lo mejor si nuestras plantas no tienen ninguna necesidad de fertilizantes o de fungicidas o etcétera, entonces esa suscripción te da pie para decir, bueno, yo que soy un experto cuidando mis jardines, ahora quiero una maceta. Entonces, todo esto estamos hablando como de puntos virtuales que tú los cambias por cuidado o por macetas nuevas o por vegetación nueva. Entonces, de esa manera nos hemos abierto puertas a muchísimas casas y a muchísimos lugares donde empieza a sumar el tema de metros cuadrados, ¿no? Entonces, a través de esta plataforma o de este sistema tenemos dos
tipos de lo que ofrecemos, ¿no? Tenemos las azoteas verdes y los muros verdes, y en casas tenemos este tipo de muros verdes, donde es, no te preocupes, Plántica, lo que más queremos es llegar a nuestra meta, entonces yo te pongo la lana, ¿no? Yo pago por tu muro verde, te lo voy a poner, te lo voy a dejar bien, y tú nada más, a través de la suscripción, me vas dando, esa es la forma de pago, ¿no? A través de la suscripción, son montos muy pequeños, y bueno, esto ha funcionado muchísimo porque sí, es como que a veces todos tenemos ganas de hacer cosas y nos da miedo principalmente el precio, y dos, el cuidado, el mantenimiento, y etcétera, ¿no? Y por último, bueno, esta es otra de las partes que podemos ver en nuestros hogares, ¿no? Es, ok, no quiero mi muro verde, pero quiero una jungla urbana. Entonces, estos son el tipo de elementos que podemos establecer con el modelo de suscripción. Porque allá arriba, lo que les digo, no se asusten por los proyectos grandes, hacemos de todo tipo, y la invitación realmente es que aunque tengamos una recámara, ¿cómo yo puedo aportar estas cuestiones, no? Entonces, aquí están ya los ejemplos. Algo que me gusta mucho de todo lo que hacemos es que tiene un impacto directo y todo es medible, ¿no? Entonces, estos son datos de aproximados de lo que llevamos al día de hoy. Entonces, son la incorporación de más de 65,000 metros cuadrados de área verde, que eso se traduce en automático a que 65,000 personas puedan respirar oxígeno en un año. También se traduce a más de 143,000 kilos de CO2 retenidos, y en total, esas son las plantas que hemos producido en este tiempo que llevamos, ¿no? Otro de los impactos es la agricultura urbana, que ya la mencioné arriba. Tenemos la recuperación de la fauna, y este es un jardín ejemplo de la captación de agua y de cómo las plantas pueden también servir como un filtro, como para limpiar el agua a través de las plantas, ¿no? Hay un estudio muy interesante para que vean un poco de lo que está haciendo, de una empresa en Brasil, que lo que está haciendo es integrar todas las soluciones verdes y maximizarlas en eficiencia totalmente. Entonces, lo que tienen es una casa donde empezamos por una azotea verde que tiene, o sea, en la parte superior, ¿no? Luego, tiene un muro verde, y por último, tiene un jardín convencional y su cisterna, ¿no? Que lo lleva. Entonces, ¿qué hacen? Toda el agua negra, ni siquiera gris, las aguas negras de la vivienda pasan y se van a la azotea verde. La azotea verde tiene plantas de alto desempeño que van ayudando a limpiar totalmente. Es el primer filtro, van limpiando todos estos desechos de nosotros. Luego el agua ya filtrada con ese primer filtro pasa al jardín vertical. El jardín vertical hace el segundo filtro y empieza a limpiar todas estas cuestiones, y por último baja al jardín horizontal, tercer filtro, y cuando regresa el agua a la cisterna, claro, le deben de poner otras cosas, pero tenemos agua que ya podemos reutilizar. Claramente no la vamos a tomar, pero sí la podemos utilizar para regar y para otras cosas. Entonces, como ven, es un mundo de posibilidades lo que podemos hacer. Y Plántica, lo que no les platiqué es que estamos integrados verticalmente. Esto quiere decir que los llevamos desde el punto donde arranca todo, que es el proyecto, hasta el mantenimiento, porque de esa manera garantizamos lo que les decía, que cuando alguien ponga una planta, se quede viva para siempre. No, digo, eventualmente podrá pasar que se enferme, etcétera, pero es irla tratando y cuidando para garantizar que siempre estén verdes. Y por último, tenemos diferentes equipos para hacer que esto suceda, ¿no? Están los arquitectos, está la gente de botánica, esta gente que nos ayuda con todas las cosas tecnológicas, y de esa manera podemos garantizar no solo que perduren los proyectos verdes, sino que también que se hagan como ustedes se lo imaginaron en un inicio, porque lo que sucede ahorita es que hay plantas de moda. No sé si les ha tocado ver que de repente todos los camellones y todos los centros comerciales tienen la misma planta, o etcétera. Entonces, no es porque el cliente diga, esa planta me gusta. A veces lo que sucede es que todos los productores empiezan a ver cuál es la planta que se va a poner de moda, y empiezan a producir esa muchísimo. Entonces, cuando llega el momento de hacer nuestro proyecto donde nos imaginamos recuperar nuestras plantas endémicas, no las encontramos. ¿Por qué? Porque nadie las está produciendo, y entonces nos tenemos que quedar con qué hay en el mercado, ¿no?
y con el tamaño que hay en el mercado y con los precios que hay en el mercado, y es un mercado que no tenemos forma de controlar. Nosotros, al tener nuestra parte de botánica, producimos nuestras propias especies para garantizar que sean las que quiero, para recuperar nuestras plantas endémicas, para que me dé esos beneficios que estoy buscando y para poder garantizarle al cliente que si yo se lo dibujé en un plano, va a llegar, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es la única manera en la que garantizas que las plantas que tú estés proponiendo desde diseño sean las que van a llegar a tu proyecto con el look que quieres, con la calidad, con el tamaño y todo, ¿no? Y que nos ayude a resolver otros problemas. Entonces, en general, esto es lo que Plantica hace. Ahorita, y aquí Jorge, que me diga, sí quiero saber de todo esto que les platiqué, ¿qué les gustaría saber más? ¿Les gustaría saber más de los beneficios, de cuestiones más técnicas, etcétera? Porque sí me gusta aquí que la plática, al final de cuentas, ustedes están aquí para aprender cosas nuevas y no sé qué tantas cosas ya sepan de este tema, entonces... Gracias, Paulina. Si quieres, continuamos con esto en la segunda mitad de la sesión. Fue muy interesante lo que nos planteas. Te agradezco mucho la participación. Y para todos, si pudieran volverse a conectar, vamos a cerrar esta sesión para grabarlo y poderlo publicar en YouTube. Y continuaremos con ya la interacción con la clase. Muchas gracias, Paulina. No, ¿de qué? Ok, ¿quieres continuar, perdón? Sí, sí, no. Sí, es que a lo que voy es que me puedo clavar 2 horas platicándoles de las azoteas verdes nada más, o 2 horas platicándoles de los muros verdes nada más, pero creo aquí que ahora sí que hay mucho de qué hablar y poco tiempo, entonces... Vámonos por azoteas verdes, que yo creo que Perfecto. es lo que tiene interés e impacto en términos energéticos. Gracias. Muy bien. Adelante. Gracias. Entonces me voy a regresar para hacer más clara y mencionar más el tema de las azoteas verdes. Esto, como mencionaba, es lo que más nos da ahorita puntos para certificaciones sustentables y es lo que nos da más beneficios, cuestión económica y de licencias y de apoyos gubernamentales. Entonces, es muy importante entenderlo primero, cómo funcionan, y ya lo mencioné rápido en la pasada, pero es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Cuando estamos proyectando una azotea verde, primero es ver en dónde la vamos a poner, porque existe un tema súper importante que es el tema del peso. Entonces, ¿cuánta carga va a aguantar? Para saber entonces desde entrada, saber si yo puedo poner una azotea intensiva o una azotea extensiva. Entonces, ¿cuánto puede aguantar la losa? Eso es lo primero, porque hay que entender, bueno, que tenemos que garantizar que esto funcione y que dure muchísimos años sin afectar el edificio y la cubierta donde lo estamos poniendo. Cuando ya sabemos el peso, les voy a platicar más o menos de peso. Una azotea verde aproximadamente pesa 250 kilos metro cuadrado. Dependiendo, puede llegar a pesar, cuando yo pongo un árbol muy grande, puede llegar a pesar 2,000 kilos metro cuadrado. ¿Sí me explico? Depende mucho de lo que pongamos. Y una azotea extensiva, más o menos, las modulares, las que nosotros utilizamos con chanclas, pesan alrededor de 80 y 90 metros cuadrados. Entonces, estos son los tipos de diferencias que primero tenemos que ver, ¿cómo se dice? En todos. Déjenme, ahorita les voy a compartir. Denme un segundito. Ok. Entonces, como les mencionaba, eso es lo primero que tenemos que fijarnos. El aguante y cómo vamos a dar mantenimiento a ese espacio. Ahorita les platico por qué es tan importante. Aquí está. Listo. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las necesidades del cliente y del proyecto? ¿No? Queremos, lo vamos a recorrer, lo queremos para poner unas hamacas y acostarnos y disfrutar, lo queremos para que los niños jueguen fútbol, o nada más lo queremos contemplativo y para que nos resuelva los temas medioambientales. Qué tipo de vegetación nos gusta, y también es importantísimo ver en dónde está situada, en dónde va a estar situada la azotea verde, ¿no? Cómo estamos en tema
cuánta agua va a requerir para ver lo que nos pueden dar, porque eso es básico. Si no puede llegar agua, pues entonces es poner vegetación que realmente pueda vivir como con los ciclos de riego que tiene su ciudad y etcétera. Cómo está el tema de la luz, cómo está el tema de drenaje, son los aspectos básicos para nosotros poder empezar a diseñar una azotea verde. Y el último que pongo es el de mantenimiento. Todos los sistemas que ponemos en azotea verde, cuando no están en un ambiente natural, es necesario que sí se pongan y se utilicen herramientas para garantizar su funcionamiento. Visitas pueden ser mensuales, pueden ser cada 2 meses, pero tenemos que estar dando seguimiento a cómo está la evolución de la azotea, ¿no? Entonces, estos son los elementos que ya habíamos platicado. Aquí está más explicado el tema de los que decía, este es el plástico, el de la membrana drenante y el geotextil de la membrana filtrante. Ahorita les voy a enseñar unas fotos, pero bueno, este es un plano esquemático de cómo ponemos y empezamos el proceso del diseño, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos todos estos elementos y el peso, por ejemplo, aquí tenemos 950 kilos por metro cuadrado con estos taludes. ¿Qué pasa cuando un cliente quiero tener este talud, pero no me da el peso? Entonces podemos incorporar elementos como casetón o productos que aligeren esto y que se pueda hacer real la azotea verde. De igual manera, el sustrato es muy importante que esté pensado para estar en una azotea. No es lo mismo tierra que yo agarro aquí abajo o tierra que voy al cerro y agarro que sustrato para azotea verde. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Porque necesitamos que drene más rápido, porque necesitamos que sea más ligero y porque necesitamos que no se compacte y que me empiece a tapar todo mi geotextil que tengo para proteger que no pasen los finos, ¿no? Que eso sucede mucho. Entonces existen encharcamientos. Empieza a pesar más la azotea y etcétera, y de repente pasan cosas que no podemos controlar porque ya se nos salió de las manos, ¿no? ¿Qué otro elemento es muy importante que tenemos aquí? Es la protección de los bajantes. Ese es un elemento en el diseño muy importante porque aunque ya estamos cuidando que toda la azotea verde no pase la tierra, siempre, o sea, nunca está de más que si un día hubo una partícula muy finita que se empezó a pasar, etcétera, el bajante no lo podemos dejar desprotegido, porque entonces empiezan a tapar todas estas cuestiones. Y entonces hay muchísimas formas, está la más sencilla que a veces se agarran tubos de PVC y los perforamos, les ponemos geotextil, pero funciona. Esa es como la parte, decimos, es la solución más sencilla y funciona. Y hay otras cajas mucho más elaboradas, metálicas, con sus hoyitos y etcétera. Lo más importante y la función de esto es que sea un segundo filtro, el más importante, para que toda nuestra tubería no tengamos ninguna obstrucción nunca, ¿no? Los árboles, otra manera de cuando ustedes ven las azoteas con estos árboles, dicen, ¿cómo le haces para evitar que el árbol no llegue a medir 15 metros en una azotea y se vuelva algo descontrolado? Porque aparte los árboles tienen raíces que levantan banquetas. Entonces, si levantan banquetas, también rompen bajantes, entran a los bajantes y ellos van buscando agua y se vuelve incontrolable. Entonces, algo que es muy importante saber es que los árboles, cuando tú los contienes, cuando tú los limitas en un espacio como en un arriate o en un contenedor, dependiendo de la altura que tú quieres que lleves, que ahí es donde apoya el equipo de botánica, ¿no? En el conocimiento de todas las especies de árbol y de tamaños y etcétera, lo que haces es que lo estás como en una maceta. Cuando tienes una maceta, no puede crecer la planta mucho porque le está contenida, ¿no? Entonces tú limitas su crecimiento. Y también se puede poner elementos que generen camas de aire porque las raíces, en cuanto tocan aire, se meten. Y eso puede servirles para cualquier tipo de, aunque sean las azoteas verdes chiquitas, saber que la planta, las raíces, en cuanto sienten aire, no van a ir para ahí. Van a buscar donde hay agua. Entonces me voy más rápido. Esta es una de las cajas de protección de bajantes. No me voy a lo tan técnico. Y esta es la diferencia. Como vieron todos los de acá arriba, son detalles de azoteas intensivas contra un detalle de una azotea extensiva. Es mucho más sencillo. El módulo que yo les platicaba aquí tiene una charola de PET reciclado abajo y lo que hace esta charola es que sirve de almacenamiento de agua y de membrana antirraíz, lo que hace que las raíces no lleguen a la membrana impermeable. Entonces, estas azoteas no solo son mucho más sencillas como vemos en el esquema, sino que también garantizan que el riego, o siempre recomendamos poner riego en todos los proyectos, aunque no sea tan constante el uso. Por ejemplo, en estos lo que hace es que como tú tienes una charola que almacena, son 2 centímetros de agua por módulo, mide 70 por 35,
Entonces, tú puedes regar un día o llovió o lo que sea y tú puedes esperarte una semana y media sin regar. ¿Por qué? Porque las plantas agarran el agua por capilaridad, la que tienen ahí. Luego tenemos el tema de, ya teniendo resuelto como todas estas cosas de qué quiere el cliente, cuánto peso me aguanta la losa, etcétera. Entonces nos vamos ahora sí al tema de las plantas. ¿Qué vamos a poner? Nosotros, estas son unos tipos de especies que ponemos, que son de lugar, que no requieren tanto mantenimiento, que producimos, y siempre es buscar como un mix donde parte de nuestra tarea como arquitectos también es decirle al cliente que a mí me encanta poner plantas como garra de león, como etcétera, y son muy bonitas y nos ayudan en el aspecto estético, pero también es importante saber que hay otras que pueden tener un look muy similar en cuestión de follaje, no estoy hablando de como el tamaño de las hojas o en colores, etcétera, en diferentes texturas que nos van a resolver muchas otras cosas más y que nos van a ayudar a recuperar nuestra vegetación endémica. Esto es como se ve un trazo sencillo de diseño, es decir, a veces cuando vemos muros verdes y azoteas verdes en papel, o sea, en 2D, se ve como o así muy lineal o se ve muy churrigueresco y etcétera, y en la vida real se ve así. Estas formas, lo padre de las plantas es que te dan un factor sorpresa por el tipo de crecimiento que tienen. No esas líneas que tú tenías perfectas, a lo mejor de repente la planta empieza a darnos movimientos mucho más interesantes y eso es padrísimo, lo veamos en horizontal o en vertical. Y cuando queremos limitarnos a que todo quede muy estático, etcétera, ahí cuidamos a que las plantas sean las suculentas o sedums, que el crecimiento pues no es tanto de follaje, y podemos incorporar elementos como soleras y etcétera para así delimitar estas formas que queremos que se cumplan, ¿no? A mí en lo personal me gusta mucho dejar que las plantas, digo yo hablando de si lo pongo en mi casa o en etcétera, me gusta que las plantas sean plantas como en su hábitat natural, que crezcan y etcétera. Aquí está el sistema drenante. Estas son fotos ya como muy el zoom de lo que mencionamos arriba, ¿no? Sistema drenante con su geotextil. Estas son las membranas impermeables que se utilizan en azoteas verdes, que son realmente ahí, es lo más importante. Cuando no es modular y cuando es hecho en sitio, pensemos que vamos a poner todo ahí en el lugar. Y si un día tengo una filtración y no la detecto, tengo que levantar toda mi azotea verde. Entonces, la membrana impermeable es es el punto de partida y es el que me va a dar estas garantías por 10 años o más de decir, qué paz. Porque todo esto es, primero tenemos que agarrar una membrana impermeable que tenga la función como que podamos poner casi una alberca, ¿no? Que pueda estar sumergida en agua horas y no pase absolutamente nada, porque hay muchas que son orgánicas. Estos son dos ejemplos de membrana impermeable que nos dan garantías por muchos años, entre 10 y 20, más aparte, en cuanto yo ponga las plantas, ese es un beneficio económico, el impermeabilizante tiene, o sea, su vida dura el doble. ¿Por qué? Porque no le estoy dejando que lleguen los rayos del sol ni nada. Entonces lo estoy protegiendo con las plantas. Esta es la foto del sustrato que yo les mencionaba. Como lo ven, es muy diferente al que vemos en la calle. Este sustrato lo trabajamos con una empresa en conjunto que se llama Rooflight. Es un sustrato de ingeniería. Y lo que se hace es que vamos cribando, tenemos un componente inorgánico en su mayoría, tesontle, ahora sí que ese material se ve por región. ¿En dónde vamos a instalar? Volvemos a lo mismo, es buscar elementos de la región, porque eso lo hace más sustentable también. Entonces, ¿qué material es de la región? No, el tesontle. Entonces, el tesontle vamos buscando y lo vamos cribando de diferente forma para tener una distribución de partículas totalmente homogénea y que no me queden las partes más grandes arriba y todo lo chiquito abajo apachurrado y, ¿cómo se dice? Y que me tape el geotextil. Entonces, así como lo ven, aunque su porcentaje mayor sea inorgánico, tiene lo poquito que se ve orgánico es suficiente para que las plantas crezcan perfectamente. Estas son maneras de colocar los sustratos en azoteas, así como estuvieran colando. Hay bombas, etcétera. Este es uno de los proyectos. Esta es una de las fotos de las cajas que están ya comercialmente, las pueden encontrar así para proteger los bajantes. Vuelvo al ejemplo de las azoteas modulares. Como ven, este impermeabilizante es asfáltico. Lo único que pedimos es que tenga un inhibidor de raíces, que es una protección que aunque nosotros tenemos una membrana antirraíz, sirve como doble protección.
¿Cuál es la diferencia entre los impermeabilizantes convencionales y los otros? No solo el tema de la garantía, sino que sí son más caros, pero a la larga, como muchas veces que escuchamos en temas de todo lo que tenemos que incorporar para certificaciones, a veces inmediatamente es más caro, pero a la larga se vuelve muy, muy económico. Pero cuando tenemos la posibilidad de evaluar productos más baratos que nos hagan la misma función, es importante decir, nos vamos por un asfáltico, que es más barato, que es como el que vemos, pero ayúdame a protegerlo de tal manera, ¿no? O sea, hay muchas, es decir, no hay una marca que yo les diga, trabajen así, trabajen con esto, nada más fíjense en esto. Todo funciona si sabemos cómo aplicarlo bien y en qué fijarnos para garantizar que funcione. ¿Ok? Nos vamos. Mismo ejemplo que les había puesto. Ahí está. Ok. Y por último, no me voy más para abajo. Déjame lo quito, Jorge. Ahí está. Listo. Entonces, como ven, estos elementos de azoteas verdes, muros verdes, etcétera, es lo que viene, o sea, es una tendencia en la construcción de aquí para muchos años, yo creo, que va de la mano con todas las demás cosas que han visto, con paneles solares, con materiales reciclados, con cuestiones que nos hacen totalmente más sustentables y que recordemos que todo esto nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida, porque de verdad es impresionante ver cómo son nuestras ciudades ahorita y cómo eran antes, y está muy padre imaginarnos cómo podrían ser si todos empezamos, aunque sea desde nuestras casas, a incorporar este tipo de cosas, a ser más sustentables no solo hacia nuestras ciudades, sino nosotros poder comer de nuestras plantas que tenemos ahí, ¿no? Entonces, pues es una invitación a que yo les puedo platicar lo que quieran para que ustedes empiecen en sus casas y aquí estamos para eso. Muy bien, pues muchas gracias, Paulina. Muy interesante como siempre. Ya van varias veces que he hecho tu conferencia. Gracias. Muchas gracias. Y si te es posible conectarte de nuevo Sí. para cerrar esta sesión. Muchas gracias a todos los asistentes a la sesión. Tenemos un par de preguntas, se las hacemos llegar a la ponente, perdón, y con los datos de contacto. Ok, Muchas entonces gracias. me vuelvo a conectar. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bye.